Voy a retomar un poquito más para atrás antes de volver aquí, porque dijiste algo muy importante con lo de los síntomas físicos. Y es que son reales, son reales. Pero ¿por qué son reales? Es porque el cuerpo está respondiendo a lo que la mente dice. Y entonces la forma en la que yo le explico a la gente es que el cerebro es, como decir, el manager, es el gerente. Y el cerebro, si el cerebro dice, está pasando algo, el cuerpo simplemente responde. El cuerpo dice, el jefe dijo que está pasando algo, punto. Y responde cómo, tirando adrenalina, tirando otros químicos, empieza la circulación a cambiar, la respiración cambia, los músculos se tensan, ¿verdad? Y se prepara el cuerpo para lo que se llama un estado de emergencia. Entonces, por eso es que los síntomas son reales, o sea, realmente no son inventos, sí se experimenta. Ahora, como lo que estabas diciendo, aún con todo y síntomas, es importante, bueno, empezar a hacer si la persona está muy atrofiada por el miedo, es importante tener apoyo profesional. Pero lo que se puede ir haciendo, que estabas hablando, es la desensibilización sistemática, que se llama desde la psicología. ¿Qué es eso? Es pasito a pasito ir acercándome a lo que me da miedo, con todas las responsabilidades y cuidados, como decías, pero puede ser que el primer paso sea salir a la acera. Yo tuve esta experiencia con varios pacientes donde las sesiones eran simplemente, no me lo vas a creer, pero a veces era simplemente que se asomaran a la acera porque ya estaban en un estado de fobia tan grande. Y luego la siguiente sesión era, bueno, vamos a poner 3 pasitos más para allá. Y la siguiente sesión es, bueno, vamos a caminar hasta donde el vecino. Y la siguiente sesión era, vamos a ir hasta la esquina. Y la siguiente sesión era, mira, vamos a la otra esquina. Y así, poquito a poco, y no solo con salir a la calle, este proceso se puede hacer con todo. Se puede hacer con todas las fobias, cómo nos vamos acercando poquito a poco a eso que nos da miedo. ¿Para qué? Para que no nos traume, para poder darle ese chance a la mente y al cuerpo de ir asimilándolo, mientras tenemos que darle herramientas, mientras le damos contención, y de esa manera el cuerpo y la mente se van dando cuenta, ok, no pasa nada. Yo pensé que me iba a pasar algo si salía a la calle, pero ya veo que no. Entonces poco a poco se va creando esa confianza, esa fe que te estaba diciendo antes. Terapia de choque. Nada que hacer. Esa, algunos la La mejor. recomiendan. Otros Yo, no. yo personalmente no la recomiendo mucho, pero bueno, hay gente que eso le ha ayudado. Sí, hay gente que sí. Bueno, yo digamos que en coaching me gusta confrontar mucho al coachee en ese aspecto. Me gusta que el coachee se exija un poquito más. Digamos que en el coaching, hablemosle un poquito a la gente de lo que es coaching y lo que no es coaching. Coaching es formularle una solución a la persona sin dársela, sino formulando preguntas que le ayuden a dilucidar en su mente y a entender qué es lo que está sucediendo en su vida. Eso es coaching. ¿Y qué no es coaching? Yo no te voy a decir qué tienes que hacer, porque eso no es coaching. Entonces, digamos que en finadas cuentas, yo cuando hago coaching, sobre todo personas con miedo, yo los llevo hasta un punto casi de hipnosis en Uh donde yo -huh. logro que la persona esté en un estado de trance y que logre conectar con el miedo real y a través de la mente solamente. Sí, Entonces, correcto. la mente hace eso y, y hay que dejar el miedo de lado y incluso el solo hecho de pensar que me voy a enfrentar al miedo crea otro miedo. Fíjate la paradoja. Exacto. Llega uno a Sí. tener inclusive miedo al miedo, que también es Ujú. parte del desarrollo que se trabaja con la ansiedad de los ataques de pánico, es que ya no es este objeto en sí, ya después te dan miedo los ataques de pánico, porque son Sí, muy feos. Entonces se genera un miedo al miedo. sí, Y como vos decías, esa herramienta, a mí me encanta usar la visualización y me encanta usar la hipnosis porque es una forma segura de hacer esos acercamientos. Entonces, es un si ejercicio muy bueno. exacto, porque si yo digo, bueno, mi miedo es a las serpientes, por ponerlo así, que es muy general este miedo. Entonces, en la visualización y en la hipnosis podemos ir haciendo acercamientos, primero mentalmente, como decías, y luego después ya se puede hacer en el mundo real. Pero es una herramienta que en un inicio a mí me encanta utilizar.
Sí, perfecto. Mira que aquí nos dice Lina que ella sale todos los días, hay que dejar el miedo, hay que cuidarse mentalmente y que hay que subir el sistema de defensas del cuerpo. No Ujú. ver tanta televisión, eso es verdad, Lina. Eso. Con la contaminación, realmente eso no es como el mercado de la bolsa y entonces hoy hay 1.000 muertos, mañana 2.000, o sea, no, eso yo lo identificaba y lo hacía desde mucho antes de la pandemia. Yo trataba de no ver noticias y realmente eh, estoy suscrito a un canal de noticias positivas, fíjate, que es algo muy chévere porque todos los días hay noticias positivas y noticias muy bonitas. Entonces, pues, no se trata como de la mentalidad positiva y entonces mi vida cambió porque yo pienso positivo, sino como simplemente que lo que entra es mucho mejor que lo que me puede ofrecer la televisión. Entonces, coincido contigo, Lina, porque realmente es así como sucede. Es correcto. Nosotros, las personas que sufrimos o hemos sufrido ataques de pánico, somos personas muy sensibles. Es algo que ya yo he visto a través de todos mis años de estar trabajando con esto. Casi que podría decir es científico. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, traten de cuidarse mucho lo que ven, no solo en las noticias, sino las películas, la música que escuchan, ¿verdad? Todo eso, y especialmente ahora, es mucho el bombardeo que estamos teniendo y somos personas muy sensibles, entonces hay que cuidarse Sí. mucho, es parte del cuidado personal, así como nos lavamos los dientes y todos los días lavamos el cuerpo, también es importante tener ese cuidado emocional y saber que tal vez eso a mí no me hace bien. Otra persona puede verlo y no le pasa nada, pero a mí no. O tal vez hoy me siento más fuerte y hoy puedo ver esto. Y hay días que yo tengo que ser honesta conmigo misma y decir, no, hoy no me siento para ver nada, ni siquiera si nos fue bien o nos fue mal. Realmente necesito hacer un break de noticias o del mundo externo, del celular, de las redes sociales. De las redes sociales incluso, sí. Está muy bien. Bueno, y digamos que yo, por ejemplo, hay otra cosa que desde la PNL aprendí y es que el tema también del miedo, el miedo pues viene enraizado con la preocupación, ¿no? No he cumplido mi meta de ventas, no he hecho el trabajo que tenía que hacer, mi pareja, me voy a quedar solo, eh, cosas así como muy intrínsecas, muy emocionales que traen componentes emocionales, componentes físicos, componentes, como hablábamos, para los que acaban de llegar, como hablábamos, que se veía, se reflejaba mucho en la parte física, emocional y en general. Entonces, pues, digamos que sí es importante saber que el grado de preocupación, en vez de preocuparnos, debemos es ocuparnos en ocuparnos nuestra mente, en hacer cosas productivas, por ejemplo, yo no saco nada con pensar, oye, hay un negocio de tantos dólares al mes y realmente estoy preocupado porque mi cuota eran tantos dólares al mes, X monto, y no la he cumplido. Entonces, eso causa el famosísimo estrés que lleva también al pánico. Entonces, fíjate que hablábamos del triángulo del miedo, la ansiedad y el pánico, pero fíjate que hay una arista también adicional que vendría siendo como la hipotenusa pues del asunto, que sería esa parte de el estrés, ¿no? Porque el estrés, estar encerrado me causa estrés, muchas personas les causa, eh, se, se estresan mucho por estar encerrados porque son completamente de afuera. Entonces, fíjate que para hacer un poquito match con lo que tú acabaste de hablar, es exactamente colocarle esa atención a qué me está generando el estrés y lo voy a enfrentar y lo voy a entregarme a ese y entréguese a esa sensación. O sea, qué es lo que realmente estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo estrés, no me gusta estar encerrado, pero me gustaría salir, pero entonces estoy en el confort de mi casa, entonces no, ya no quiero salir porque entonces me contagio. Esa contradicción, fíjate que sucede y ya lo experimentamos varias personas, incluso yo cuando personalmente hablando lo dije, cuando salí al dentista y tenía que ir, nada, y no hay nada que hacer, o sea, era el dolor de muela o contagiarme, y ahí pues yo decía, no, pues, o sea, a mí el dolor de muela me puede, y la verdad, no puedo esperar.
Entonces, era una urgencia dental, así que tuve que ir. Entonces, Sí, eso, eso que el miedo me eso, empujó. exacto, exacto. Habían dos miedos, el miedo de la que la muela se cayera o bueno, Sí. ahora que estabas hablando del estrés, es uno de los más grandes detonantes de la ansiedad y de los ataques de pánico. Y es algo que todos manejamos. Entonces, por eso es que los números de ansiedad han subido tantísimo durante las últimas décadas, porque va muy a la par de lo que estabas diciendo, las nuevas exigencias del mundo moderno, el dinero, el trabajo, los niños, la pareja, el éxito, y todo tenemos que hacerlo y al mismo tiempo, porque antes, por ejemplo, nosotros las mujeres era el hogar y los niños y la pareja, y de repente ahora también se nos une la parte profesional, tenemos que ser súper mujeres, y de repente entonces tenemos que rendir en todas esas áreas al mismo tiempo. Igual para todos, como decías, lo de las ventas. En este momento, uno de los requisitos para los trabajos es poder trabajar bajo presión. Y así dicen los requisitos, dice título de no sé qué, y que pueda trabajar bajo Baja presión. bajo presión. Y yo decía, pero ¿qué somos? ¿Robots? O sea, nos estamos llevando a puntos muy altos de presión y de estrés. Y parte de este mensaje de la pandemia también fue, bajemos revoluciones, volvamos a lo que es importante y lo que es esencial. Entonces, todo esto que estabas hablando de cómo es un detonante muy, muy importante ahora y cómo trabajar, como decías, en la parte de la preocupación. Yo siempre le pregunto a la persona, dime si esto que te preocupa es algo que está en tus manos o no. Y la persona me dice, no, no está en mis manos. Entonces, trabajamos cómo soltar eso, porque si no está en tus manos, pues entonces cómo soltarlo. Y si está en tus manos, entonces ocupémonos, que es lo que estabas diciendo. Ok, entonces hagamos una lista de todos los puntos que te van a llevar a poder hacer eso, o lo que vas a hacer mañana. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo no dormía por estar pensando lo que tenía que hacer al día siguiente. Es hasta que dije, voy a tener que hacer una lista para saber que ahí está, que no se me olvida y dormirme. No lo voy a poder hacer en la Lo vamos a hacer. noche. No lo voy a poder hacer en la noche. Entonces, Sí, también es darnos cuenta qué está en nuestras manos y qué no está que en no, nuestras manos. soltarlo, porque no, Exacto. no hay, o sea, no depende de mí en su totalidad que no pueda salir. O sea, no, realmente acá está prohibido salir, ya, es así de sencillo. Yo decía, pero ¿y qué voy a hacer? Y uno y lo otro. Y bueno, siempre choca mucho porque hay muchas personas que han perdido sus empleos, hay personas que pasan aquí pidiendo comidas, o sea, nuestros vecinos venezolanos que son un abrazo para ellos porque les ha tocado la peor parte, están de un lado a otro, no saben qué hacer, están desubicados, entonces yo creo que eso también tiene un matiz muy complicado y un complejo, ya hasta otro nivel, digámoslo, pero sí creo que la importancia del manejo del estrés también hace una parte importante. Entonces, eh, sinteticemos un poquito entonces todo lo que hemos hablado para los que se acabaron de conectar. Entonces, bueno, estamos hablando sobre el miedo. Silvia es una experta en el tema del miedo, ha escrito ya un libro hace 10 años sobre los ataques de pánico y el miedo de su propia experiencia. Es terapeuta holística especializada en ataques de pánico. Y aparte de eso, pues está estudiando psicología, trabaja con las flores de Bach, tiene su primer libro que se llama Confía y Vive sin pánico. Es un libro que vamos a tener pronto disponible por acá en Colombia, estoy seguro que sí. Eh, Está en Amazon ya, pero esperen para bueno, la nueva edición de los 10 años. magnífico. Y para la edición de lujo del aniversario, entonces vamos a tener una edición para Colombia. Entonces hablábamos de lo que fue la definición del pánico y hablamos sobre definiciones del miedo y qué nos llevaba. Entonces hablamos de un triángulo que era el miedo, la ansiedad y el ataque del pánico, que ya es la parte extrema del miedo. Entonces hablábamos desde la psicología cómo lo podemos manejar, que lo hacíamos a través de la respiración, sintetizando. Entonces vamos a ir empaquetando todo para que la gente se nos lleve esa información valiosa, sobre todo en esta época.
eh, los que hayan sufrido con problemas de pareja, los que hayan sufrido problemas de rupturas por la misma pandemia o por otro motivo cualquiera que sea. Creo que en esas instancias la ruptura emocional, digamos, es una fractura emocional que tiene un componente de lo que estoy viendo nada me sirve, todo lo que veo en este momento no me sirve. Todos hemos experimentado, digamos, lo que llamamos, acá en Colombia le decimos la tusa, que es lo que queda después de comer maíz. Lo que queda del maíz le llamamos tusa, pero entonces nosotros nos queda eso después de una ruptura amorosa. Entonces digamos que manejar ese tipo de estrés que nos lleva al miedo y que el miedo nos lleva al pánico de ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Soy mamá, soy papá, tengo tantos hijos, tengo tantas responsabilidades, soy trabajo. Entonces, dándole un poquito la respuesta a eso, entonces, empaquetémosle entonces la respuesta. Entonces, lo primero, es importante manejar la respiración para que físicamente no nos altere, manejar la ansiedad. Vemos también que en los ataques de pánico también hay una forma de hacerlo y es también empezando a salir, porque pues obviamente el encierro nos tiene en un segmento del miedo donde será que sí, será que no, estamos dudando. Entonces hay que mirar en qué parte estamos y a nosotros mismos reconocer en qué lugar y en qué parte del miedo estamos. Y de ahí pasamos allá a la parte de ocuparnos, en donde pues lo que hacemos es que ya el estrés que nos genera estar encerrados o confinados, nos ocupamos más bien de las cosas que tenemos que hacer y mantenemos nuestra mente ocupada y hacemos cosas que nos mantengan ocupadas. Puede ser pintar, si tu trabajo te absorbe, pues magnífico, porque estás así, pero no te excedas, porque hay personas que, por ejemplo, ahorita es un fenómeno que se está dando, muchas personas están trabajando más de las horas que trabajaban antes. Entonces empiezan a las 5 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Entonces eso también tiene un extremo fuerte pues nos puede estar indicando también que hay un índice de productividad, qué está pasando ahí. Entonces, para que cada uno de ustedes analice muy bien esa parte de la productividad. Bueno, no sé si quieres que hagamos una pequeña ronda de preguntas ya para hacer el cierre y terminamos nuestro live. Perfecto. Entonces, no sé si algunos de ustedes quieren preguntarle algo a Silvia. Tenemos a una experta en el tema del pánico. Por experiencia, les digo que sí hemos tenido, yo he sufrido ya varios ataques, no ataques de pánico, pero sí de ansiedad. Y a mí la ansiedad me da por comer, entonces debo ser completamente mea culpa máxima, porque sí, me da el ataque de ansiedad y nos da con comer o nos da con dormir, porque el dormir, fíjate, desde la PNL, el dormir tiene, si es más de 6 horas, quiere decir bueno, puedes dormir tal vez 8 horas incluso, pero si ya duermes más de ahí, hay algo que no está bien y es un indicador de que no hay algo bien en tu vida y estás durmiendo para huir de la realidad, fíjate. Todo ¿Sí? con medida, todo con Todo medida. La comida, el sueño, como decías ahora, inclusive el trabajo, porque el también es una trabajo. forma de huir de la realidad. Si yo Exactamente. trabajo, pero todo con medida. Ni ser muy perezosos, ni ser Ni ser, adictos al ni, trabajo, ajá, exacto. ni no dormir nada, ni Workaholic, dormir mucho, exacto, exacto. ni no comer nada a no comer mucho, todo siempre con Sí. equilibrio. Mira, en este espacio que yo lo hago es para que la gente lo vea práctico y se mire hacia adentro y haga sus indicadores personales. Entonces, estoy durmiendo bien, estoy durmiendo mucho, estoy durmiendo poco, que si estoy durmiendo mucho, entonces ya es un indicador de que estoy tal vez, no es que sea siempre así, ojo a eso porque eso no es siempre así, puede ser un indicador, podría ser, que es un indicador de que tal vez estoy huyendo de mi realidad, de la realidad, no quiero ver este tema de la pandemia, entonces quiero dormir, para mí es más fácil cerrar el mundo y chao, se acabó. Entonces, bueno, esa es una fase. Y la otra fase, el workahólico, que está completamente sumido y encerrado en su trabajo. Entonces, sí, digamos que
por ejemplo, acá con mi esposa, nosotros compartimos el espacio donde trabajamos. Yo le digo que ahí hicimos un coworking, yo le digo mi coworker, y pues ha sido, porque ella también tiene conferencias, ella trabaja con una empresa londinense y ella tiene sus conferencias en inglés y pues no hay nada que hacer, las conferencias son en el computador, son en altavoz, entonces yo también se me cruzan los lunes con mi conferencia de mi empresa, entonces como que compartir esos espacios también puede generar cierto roce, cierta cosa, entonces es importante mitigarlo y identificar en tu mente qué es lo que está sucediendo, por qué me sucede esto, yo soy explosivo, yo soy bastante explosivo, y lo trato de mitigar con la respiración y manejo de respiración. Creo que eso es algo importante y es una herramienta que yo utilizo y que les sugiero a ustedes que también la empiecen a utilizar. El cuente hasta 10, o sea, es muy sencillo, cuente hasta 10, estoy alterado, hombre, 1, 2, 3, 4, 5, sí, ya, listo, ya. Eso baja mucho la presión. ¿Qué otro tip nos podríamos entregar a las personas para que se lleven para manejar este encierro, este estrés, este miedo y que no nos lleve a un ataque de pánico? Uno simplecito que no es tan simple de hacer, pero es de mis favoritos y como te decía antes, es el trabajo de niño interior. Entonces, el ejercicio que yo propongo es así de simple, imaginarse que ahí tenemos a una personita, puede ser uno mismo, puede ser un sobrino, puede ser un hijo, y que esa personita es la que está sintiendo todo eso, es la que está asustada, es la que está enojada, la que está frustrada, estresada, preocupada, qué sé yo. Entonces, yo como mamá o yo como papá, ¿qué le diría y qué haría con esa personita? Y entonces ahí nos ponemos en la perspectiva del observador y nos ponemos también en la perspectiva compasiva, porque con los niños somos un poquito más pacientes que con nosotros mismos. Entonces, si yo estoy sintiendo miedo, si yo estoy sintiendo ansiedad, soy un poco más dura conmigo, pero si tiene 5 años, probablemente voy a ser más suave. Entonces, siempre la tarea que yo le dejo a la gente es, yo como mamá o como papá, ¿qué haría si fuera una personita la que está teniendo miedo? Y normalmente la respuesta es, ay, lo abrazaría, ay, le diría que todo está bien, ay, le diría esto, pues lo pondría a dibujar, como decías antes, a pintar, a escuchar música, qué sé yo, y hacerlo, no solo Sí, quedarnos en la pregunta, hacerlo, dar el paso. sí. Y fíjate que hay un tema importante y es que cada cosa tiene un tiempo dentro de tu día. Y debes destinar un tiempo al ejercicio, porque mira, fíjate que el ejercicio, yo digo que esta semana he estado un poquito más tensionado porque he estado detrás de unos negocios fuertes y he estado haciendo llamadas a un lado, a otro, entonces no he hecho el ejercicio de esta semana y para mí ha sido como tengo la olla de presión pero a full y hasta que explota, entonces yo ya, mi cuerpo me pide ejercicio a diario, 40 una hora, porque el ejercicio es otra forma de sacar el estrés, de quitarse el estrés que me genera el no poder vender, el estrés de la ruptura amorosa, el estrés del trabajo, el estrés de la familia, el estrés de, sí, como tanta esta numeración que listábamos hace poco, y creo que esa es una muy buena forma de liberar ese estrés que viéndolo en la secuencia, entonces va ansiedad, después el estrés va al miedo y del miedo al ataque del pánico. Entonces, súper importante el ejercicio. Ese es otro tip Ujú. que podemos entregar hoy. Sí, aquí estoy viendo también a alguien que está hablando de la respiración pranayama, exactamente. Es lo que se trabaja mucho en yoga. Hay diferentes tipos de respiración Sí, en yoga y son para diferentes cosas. Unas son para activar, otras son para tranquilizar. A mí la naturaleza me ayuda mucho. Entonces a veces me siento simplemente a observar un árbol o algo que me genere paz y tranquilidad y simplemente por un momento centro mi atención ahí y respiro unas cuantas veces, eso se llama sí, centrarse. Y como centrarse. decías, también hacer ejercicio no solo te ayuda a sacar el exceso de tensión, sino que también te genera un montón de sustancias positivas en el cuerpo, te genera endorfinas, te genera Endorfinas, serotonina. Claro, serotonina. entonces
todo eso combinado a veces se puede hacer como en una caminata. Si tienes la oportunidad de hacer una caminata en la naturaleza, vas, te centras con la naturaleza y estás moviendo tu cuerpo. Y si no en casa, una de las cosas más hermosas que ha pasado en esta pandemia es la solidarización que se dio y mucha gente empezó a poner meditaciones online, a poner yoga online. Entonces yo sé que pueden encontrar en YouTube cualquier cantidad For free, de, gratis. exacto, gratis, de Y de clases de ejercicio yoga. gratis también. Exacto, de yoga, Sí, de CrossFit, de pilates, lo que les guste, de ballet, hasta de ballet me ponía a hacer yo hasta de en ballet. la casa, agarrado en una mesa. Es precioso y no hay excusa. Es nada más de agarrar a ese niño, esa Sí. niña y decirle, bueno, mi amor, hoy vamos a hacer ejercicio. En mi Instagram anterior, en el Instagram Live que hice anteriormente, días anteriores, hablábamos de los tips que funcionaban para la pandemia, porque el tema era acerca de cómo convertirse de gallina a águila y transformarse en alguien productivo en esa cuarentena. Porque hablábamos de la premisa que significaba que en esta pandemia debía salir mínimo con un idioma nuevo, con un libro leído nuevo, un nuevo hábito positivo dentro de tu vida. Y aparte de eso, pues con menos kilos, y creo que hay mucha gente que a estas alturas está completamente en todo lo opuesto, tiene 30 kilos más, no ha aprendido ningún idioma, el idioma que aprendió fue a decir groserías de la rabia que le da todo y explota. Entonces son esas cosas que es importante. Entonces, para los que no vieron el live anterior, entonces yo di un tip que se llama el método Kaizen, que el método Kaizen es pequeños pasos para un objetivo grande. Entonces, si quieres incorporar el ejercicio, entonces, hablando de que el ejercicio puede alivianar un poco el estrés del miedo y del pánico, entonces lo que se puede hacer es que esos pequeños pasos del ejercicio pues arrancan con 10 minutos, pero hazlo 10 minutos diarios. Y ojalá continuamente, 10 minutos, listo, hago 10 minutos. Le aseguro, y les recomendé también ver los ejercicios de Tabata. El Tabata es un ejercicio de cardio puro. Les aseguro que no llegan al minuto número 4. Sí, bueno, me quedan 20 segundos y se nos acabó. Silvia, muchas gracias por tu compañía, gracias por tu sabiduría. Estaremos hablando de otras cosas, estoy seguro, en un futuro no muy lejano. Y gracias por estar aquí, gracias a la audiencia también. Les doy gracias a todos y pues bueno, les deseo muy buena noche, descansen, no se estresen, no tengan miedo y llévense estos tips, repásenlos. Chao.